Bienvenido. Bien, muchas gracias, doctora Mazda. Muchas gracias al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a su presidente honorario, al presidente Ulises Canosa, y a todos los miembros del instituto que a estas alturas de la vida deben estar conectados. Me ha provocado una buena cantidad de inquietudes este tema de las derogatorias de la ley 2213. Yo quiero empezar por indicarles que esta ley tiene el mérito de, pues como es normal en las normas que implican modificaciones o expedición de códigos, que ha pasado por el debate democrático del Congreso de la República, en donde realmente casi todas las personas que tenemos algún interés podemos participar de alguna manera y formular inquietudes. Por supuesto que no es una ley perfecta, es una ley con una cantidad de imperfecciones, como todas las obras humanas, pero es una ley que, gracias a ese debate, corrigió algunas frases que traía el decreto 806 y adicionó otras que me parece que eran necesarias en la ley 2213. Obviamente, algunas, como ya he mencionado, con imperfecciones. Yo quiero destacar principalmente algo que trae nuevo esta ley, que es la obligación o la garantía de la atención presencial de los asociados en los despachos judiciales. Y es que realmente ya hay que reconocer, hay que decirlo claramente, y es bueno que lo diga la ley, que el servicio de justicia no es solamente para las personas que tenemos la disponibilidad de las herramientas tecnológicas y que tenemos las condiciones para vivir sabroso, sino también para los nadies, aprovechando el lenguaje de moda. Y esos nadies realmente en muchas ocasiones no tienen las herramientas tecnológicas o no saben utilizarlas. Y eso es una situación que afecta a una buena cantidad de la población colombiana. Claro, siempre, o digamos en la mayor parte de los casos, habrá otra solución, habrá una forma de solucionar la situación, pero a veces no la hay. Y por eso hay que abrir el espacio para que aquellas personas que definitivamente no pueden acceder a las herramientas tecnológicas o no las saben utilizar, pues puedan acceder al sistema de justicia y sean presencialmente atendidos por los empleados y eventualmente por los funcionarios del sistema judicial. Eso es, en última, reconocer las desigualdades sociales que tiene nuestra sociedad y que afectan el ejercicio de muchos derechos, pero especialmente el derecho de acceso a la justicia. Bien, el artículo primero de la ley 2213, en el parágrafo segundo, dice algo que parece muy enfático, muy categórico, que las disposiciones de esta ley se entienden complementarias de los códigos de procedimiento de cada una de las áreas. Realmente eso es apenas parcialmente cierto. Porque si uno observa el contenido de la ley, realmente sí hay unos artículos, unas disposiciones que son complementarias del Código General del Proceso y de otros códigos. Pero hay otras disposiciones que son incompatibles con las normas del Código General del Proceso. Y si son incompatibles, aunque la ley no dijera que esta ley deroga las normas que le sean contrarias, pues el artículo tercero de la ley 153 de 1887 dice que son insubsistentes las normas que son incompatibles con disposiciones legales nuevas. Por consiguiente, esta ley realmente altera el contenido de una buena cantidad de disposiciones del Código General del Proceso, y es importante que lo miremos, pero también es importante que miremos qué normas no quedan alteradas por esta ley
que son del Código General del Proceso. Yo quiero hacer un recorrido, artículo por artículo, bueno, hasta donde me sea posible, de lo que realmente implica que sea complementario o que sea una norma que modifique el Código General del Proceso. El artículo primero realmente lo que hace es un discurso general que refuerza lo que dice el Código General del Proceso. Ahí no hay modificación del Código General del Proceso, no hay ninguna disposición del Código que resulte incompatible con el artículo primero de la Ley 2213. Pero el artículo segundo que habla del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, excluye la necesidad de utilizar firmas. De manera que los operadores judiciales no tienen que utilizar firmas, ni manuales, ni digitales, de ninguna naturaleza. Simplemente se trata de que pongan el cargo, se identifique el cargo que ocupan y el nombre de la persona que expide el acto. Y eso implica que el artículo 105 del Código General del Proceso resulta alterado necesariamente, porque ese artículo 105 lo que dice es que los actos deben llevar la firma acompañada de la antefirma. Entonces, realmente esta norma resulta modificada, si uno quisiera decir derogada, pero bueno, por lo menos modificada hondamente por la Ley 2213. El artículo tercero, que se refiere a los deberes de los sujetos procesales, en realidad, en apariencia, como que no modifica ninguna norma del código. Sin embargo, si ustedes revisan ese artículo, indica que cuando cuando el individuo, el particular, se va a comunicar a través de un memorial con el juzgado, con el despacho judicial correspondiente, tiene el deber de enviarle a los otros sujetos procesales simultáneamente el mismo memorial. Y eso no estaba en el Código General del Proceso. El Código decía que se tenía que enviar al día siguiente, no simultáneamente. De manera que en eso está alterado el contenido del Código General del Proceso. Pero además, este artículo tercero también modifica el artículo 109, que se refiere a la presentación de memoriales, porque la regla general en el artículo 109 era la presentación de memorial físico, pero y además de eso tenía reglas muy claras. Pero digamos que este artículo tercero indica casi en forma imperativa y casi en forma absoluta que deben presentarse los memoriales a través de mensaje de datos. El artículo cuarto de la ley, que se refiere a los expedientes, que en realidad es una norma que era muy útil en vigencia del decreto 806. Hoy en día yo no le veo la utilidad mayor, no he podido encontrar ejemplos que me sirvan para ver la utilidad en la actualidad fuera de la pandemia. Pero es una norma que realmente no modifica el Código General del Proceso, simplemente establece una especie de complemento para facilitar la actividad judicial. El artículo quinto es el que se refiere a los poderes. ¿Qué es lo que hace el artículo quinto? Pues simplemente establece una nueva forma, mucho más fácil de las que trae el Código General del Proceso, de constituir apoderado judicial, pero no descarta las posibilidades que trae el Código General del Proceso para constituir apoderado judicial, de manera que ahí no hay modificación, ahí hay simplemente una complementación de esa norma. El artículo sexto, que tal vez genere un poco de dificultades porque uno podría decir la norma no es clara en el sentido de que la demanda necesariamente deba presentarse a través de mensaje de datos. Sí dice que debe presentarse, pero el punto es, está descartado, es la pregunta que queda, está descartada la presentación de la demanda de otra manera, especialmente en físico. Pues si estuviese descartada la presentación de la demanda en físico, estaría modificado rotundamente los artículos 82 sobre los requisitos de la demanda, el 89 sobre la forma de presentación de la demanda, el artículo 90 sobre la inadmisión de la demanda, porque esta ley trae unas causales de inadmisión, el artículo 91 sobre la forma de hacer el traslado de la demanda, y el artículo 391 del Código, que se refiere a la posibilidad de que la persona concurra al juzgado
y formule la demanda verbalmente. Es otra dinámica que está establecida en el código para el proceso verbal sumario. Esas normas resultarían, si se considera que la demanda solamente puede presentarse por medio de mensajes de datos, pues sencillamente estarían modificadas todas las disposiciones. Ahora, si uno finalmente considera que queda la posibilidad de que la demanda se presente en físico o que la persona concurra al despacho judicial a formular su demanda verbalmente, pues entonces diríamos que el artículo es simplemente complementario. El artículo 7º, que habla de las audiencias, realmente no modifica gran cosa del Código General del Proceso, solo tiene un impacto sobre el artículo 36 que es sobre la forma en que se deben emitir las providencias judiciales que son, o se deben hacer las audiencias, perdón, en las corporaciones judiciales, porque el artículo 36 del Código decía que debían estar todos los magistrados de la sala y aquí se dice que es solamente la mayoría, pero eso ya se había entendido por otra disposición de la ley estatutaria. El artículo 8º establece una forma complementaria de hacer la notificación personal. O sea, no se puede entender que el artículo 291 y el artículo 292 del Código General del Proceso hayan quedado modificados por ese artículo 8º. No, estableció simplemente una forma adicional. Y la persona interesada pues puede escoger entre, dependiendo de las circunstancias, entre si sigue las reglas del Código General del Proceso o las reglas la regla del artículo 8º de la ley 22.3. El artículo 9º, que se refiere a la notificación por estado y a los traslados, realmente no deja, por lo menos en mi entender, no deja la posibilidad de hacerlo de otra manera. Esta norma establece cómo se hacen las notificaciones por estado y cómo se hacen las notificaciones cómo se hacen los traslados. De manera que, si no se puede hacer de otra manera, pues hay que entender que este artículo 9º está modificando el artículo 110 del Código General del Proceso, que es el que habla de los traslados, y el artículo 295 del Código, que habla de la notificación por estado. El artículo 10º de la ley directamente impacta en el artículo 108 del Código General del Proceso, porque además lo menciona. Lo que, a pesar de la indebida redacción de ese artículo en la ley, lo cierto es que descarta la necesidad de hacer publicaciones en medios de comunicación en todos los casos que estén regulados por el artículo 108 del Código. No descarta la publicación en medios de comunicación cuando se trate de otras hipótesis que no estén reguladas por el artículo 108, como sucede, por ejemplo, con la citación que hay que hacer a acreedores indeterminados en el proceso ejecutivo cuando se formula acumulación de demandas o acumulación de procesos ejecutivos, o como ocurre con la publicación para la apertura del proceso de sucesión. En esos casos, la ley tiene una regulación especial y utiliza los medios de comunicación. No se aplica el artículo 108, por lo tanto, ahí no se entiende modificar. El artículo 11 de la ley nueva, que habla de las comunicaciones, oficios y despachos, en realidad circunscribe la posibilidad de hacer esas comunicaciones a la utilización de medios electrónicos, de manera que descarta la posibilidad de hacerlo físicamente. Eso significa que está modificando el artículo 111 del Código General del Proceso. Y por último, el artículo 12 de la ley establece un régimen escrito para tramitar las apelaciones de sentencias. El trámite en la segunda instancia de las apelaciones de sentencias lo tiene establecido de una manera distinta de la que está regulada en el artículo 327 del Código. O sea, no es que derogue el artículo 327, porque ese artículo tiene una cantidad de contenido, pero sí hay una parte del artículo 327, un segmento, que resulta claramente alterado por el artículo 12 de la ley 22.3, porque resulta incompatible en la forma de tramitar la apelación de sentencias ante el juez, en la parte que tiene que ver con el trámite ante el juez de segunda instancia. Eso determina que sean incompatibles y por lo tanto, pues tenga que entenderse modificado la norma del artículo 327. Esos eran mis apuntes que tenían para decirles en el día de hoy, doctora Magda. Les agradezco infinitamente esta invitación y espero que nos veamos próximamente.
Doctor, muchísimas gracias. Unos apuntes muy claros y muy necesarios para entender todos estos cambios que nos trae la ley 2213, que pareciera